Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, pues yo me encuentro de maravilla el día de hoy y quiero compartirles un tema importante que son las emociones. Bueno, si supieras cuánto tiempo me tardé en hacer este video, no porque me haya tardado tiempo en grabarlo, sino tiempo en definir exactamente cuál era el mensaje que quiero compartirte el día de hoy. Y te voy a platicar rápidamente por qué. Las semanas anteriores, desde la última vez que grabé el video, pasando mi cumpleaños, llegó a mí un momento de reflexión y sobre todo de estar sensible. Bueno, más bien de sentir. No te voy a engañar, es más bien de sentir. Y tenía que ver con algunas cosas que no estaban totalmente eh, bien dentro de mí, pero de repente quiero decirte algo, yo lo he vivenciado así y no necesariamente es que sea la verdad para todos, pero para mí sí. Entonces te quiero platicar que, por ejemplo, que cuando yo crecí, bueno, más bien cuando yo estaba más chavita siempre tenía muchos amigos y compartía todas mis emociones, todo lo que sentía, la alegría, el enojo, la tristeza, todo. Pero conforme crecí, de repente sucedió algo que pareciera como que el mundo se empezó a reducir a solamente compartir los logros. Los logros, a qué te dedicas, cómo te va en el trabajo. Entonces, al menos en mi círculo social, pues como que eso fue lo que empezó a suceder y con muy poquitas personas yo lograba platicar cómo me sentía. Y las semanas pasadas entonces ocurrió eso, que de repente llegó un momento en el que yo ya me sentía como súper agobiada, súper triste, enojada, confundida, pero no lograba expresarlo. Entonces, eh, siempre la vida nos lleva como a ese punto en donde te dice, ya, sácalo, ¿no? Ya no te quedes con ello y te va acorralando como para que ya estés lista y lo hagas. Entonces, pues eso fue creo que el momento en el que a mí me acorraló, me llegó muchísima información de afuera que logré quedármela como mía, darme cuenta en donde yo estaba haciendo de esa forma, en donde me sentía lastimada, herida, porque pues bueno, nunca vamos a evitar algunas situaciones y entonces bueno, pues literal lo único que hice fue dejarme llevar y sentir, porque la verdad es que te decía, yo siempre estaba como compartiendo solo con mis amigos como, todo va perfecto, cuánto hemos logrado, ¿no? Y la verdad es que eso no está padre, porque al final todos sentimos, todos somos seres humanos y todos en algún punto pues nos caemos, nos tropezamos, nos agobiamos y entonces difícilmente lo compartimos a lo mejor por miedo al que dirán. Si este es tu caso, bueno pues yo te voy a recomendar algunas cosas importantes que puedas hacer para que quites eso de en medio, porque la verdad te voy a decir algo, solamente nos hace sentir peor todavía quedarnos con las cosas nosotros solitos y no soltarlas sino compartirlas. Pero primero te quiero explicar algo. Hay algunas emociones que son emociones básicas. Y esto por qué te lo digo, porque a veces ni siquiera identificamos cuál es nuestra emoción, que a veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos y puedes creer que esto es muy absurdo, pero yo sé que te ha pasado una vez en la vida. O sea, donde dices, no sé ni cómo me siento. O sea, yo no sé si es alegría, tristeza, enojo, rabia, qué. Y bueno, pues si hasta este punto te voy a recomendar una película como para que podamos, para que tú te quede súper claro este tema, que es la película de Intensamente. No sé si la has visto y si no la has visto, pues vuelve a ver porque la verdad es que cuando la ves con esta intención de entender cuáles son tus emociones por las cuales atraviesas todo el día, porque a veces es todo el día, va a ser mucho más sencillo. Si te acuerdas, los personajes de Intensamente es alegría, tristeza, desagrado, el miedo, el que es como súper cobardón, y furia, ¿no? El que todo el tiempo está enojándose. Bueno, pues esas mismas emociones son justo esas de las que te quiero platicar y solamente te voy a hablar de manera súper general. ¿Por qué? Porque si tú identificas cuál de estas emociones, y es importante esta referencia de los personajes de Intensamente para que por lo menos ya te guíes y digas, ok, entonces me siento hoy como la de color amarillo, ¿no? Que es alegría. Hoy me siento como la de azul, que literal solo quiero tirarme al piso. Entonces, esa es tristeza. A veces no identificamos cuáles son nuestras emociones y eso
es algo que si no le podemos poner nombre a lo que sentimos, difícilmente podemos expresar lo que sentimos. Entonces yo te invito a que por lo menos se te quede grabado así con esta referencia de las emociones de Intensamente, para que tú puedas al menos ponerle nombre a lo que sientes y que vayas identificando cómo se notaba el personaje. Y entonces estas emociones que te dije, que son las emociones básicas, son la alegría, la tristeza, la ira, el asco, que muchas veces el asco está muy asociado como al desagrado, ¿no? Es como esta emoción, la sorpresa y el miedo. Y bueno, pues si tú logras por lo menos identificar cuál de estas sientes, va a ser mucho más sencillo poder expresar y sacar de dentro de ti lo que puede estar atorado. Y te decía que a veces como ni siquiera identificamos, no es tan sencillo comunicarlo. ¿Por qué? Porque como no lo puedes definir, difícilmente te sientes cómodo de hablarlo con alguien más, porque entonces dices, puta, ni siquiera yo me entiendo, ¿cómo le hago para que el otro me entienda? Ajá. Entonces, hay algunos tips que te quiero dar sobre este tema de las emociones. Casi siempre cuando expresamos sorpresa o cuando expresamos alegría, hay gente que lo puede expresar y exteriorizar perfectamente, ¿no? Pero también hay otras personas que cuando tenemos mucha alegría por algo o sorpresa, a lo mejor te dan un regalo y dices, wow, esto era lo que quería, pero te lo quedas guardado, pero no lo expresas, pero te lo callas. Y entonces a veces nuestra cara pudiera ser la misma. Es importante que lo expresemos. ¿Por qué? Porque todas las emociones que están contenidas dentro de nosotros requieren salir, porque para eso son. No es como para que te las quedes. Las emociones nos sirven para, como si fuera un termómetro en donde nos indica cuál es nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos. Y yo he visto un montón de casos en donde hay gente que está emocionada con lo que está viendo y se puede quedar contenida, callada, y se le ve la misma cara, pero por dentro está súper feliz. Entonces, súper importante que lo expreses. ¿Cómo lo puedes expresar? Grita, sácalo de ti. Eso es a lo que voy con este video. Sácalo de ti. Ponle una expresión oral, porque eso también es importante. Si tú no lo sacas a través de una palabra, difícilmente lo estás sacando. O sea, me puedes decir como, es que estaba riendo. Sí, pero ¿qué crees? Que muchas veces se siente aquí la emoción totalmente contenida. Entonces, si por ejemplo te vas a emocionar con algo, pues grita. O sea, grita como, ¡yay! Bien, lo hice, lo logré. O sea, ponle acción a la emoción, ponle voz, porque eso es súper importante. Con eso ya lo estás sacando. Entonces, ¿qué pasa también con las otras emociones? La de miedo, por ejemplo. La de miedo, la de asco o desagrado pueden ser emociones que de repente te quedes callado y que entonces a lo mejor te paralicen solamente, ¿no? Cuando algo te da miedo, a veces ni siquiera dicen es que me choqué, ¿no? Me quedé así paralizado. Bueno, pues empieza a expresarlo, o sea, a lo mejor grita, grita, o sea, o di que tienes miedo, de oye, qué miedo esa situación, o sea, o qué miedo que hoy no podamos salir, o qué miedo, o sea, exprésalo, porque eso va a ser súper importante. ¿Qué pasa con la tristeza y con la ira? Bueno, pues yo creo que son de las últimas dos que te quise platicar, porque de repente son con las que tenemos un tabú con que no es tan normal sentir esto. Pero yo te voy a decir algo, todas las emociones son normales, todas existen por sí mismas y todas requieren ser vivenciadas por el ser humano, porque eso nos da un indicador de cómo estamos por dentro. Y es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que dicen como, es que me hiciste una broma y no te diste cuenta que yo estaba sensible. Sí, pero jamás me diste una indicación o no vi nada como que pareciera que estabas en un momento a lo mejor de tristeza y yo estaba bromeando contigo. Entonces es súper importante que siempre indiques cómo te sientes, ¿ok? Porque de repente hasta usamos como ya estas muletillas, ¿no? De cómo te sientes, cómo estás, bien, pero bien qué. Y a veces es complicado, pero
Si tú eres de las personas que ha empezado a trabajar tu conciencia y a liberar algunos patrones que vienen desde la infancia, que es que te quedes callado, que no lo digas, porque no está bien, entonces pues hoy hazlo, hoy expresa cómo te sientes. Si te sientes alegre, di alegre. Si te sientes contento, si te sientes con miedo, o sea, dilo. No te preocupes por lo que haya del otro lado, porque a lo mejor a la persona del otro lado también se siente como tú, y entonces puedes empatar de una manera distinta, ¿ok? Entonces te decía que qué pasa con la ira. Bueno, con la ira lo que llega a suceder es que como se contiene por dentro, normalmente no se queda así estática, o sea, ninguna emoción se va a quedar ahí guardada como tú pretendes hacerlo. Todas las emociones siempre hacen estragos en nuestro cuerpo. Y entonces la ira se va a ver reflejada casi siempre como cuando, eh, no sé, a lo mejor te puede dar fiebre o te puede dar alguna inflamación de algo. ¿Por qué? Porque dicen los chinos que todas, bueno, no los chinos, más bien dicen que todas las enfermedades que terminan con itis, lo que significa es ira reprimida. La itis es inflamación y la inflamación, según los chinos, es ira reprimida. Entonces es súper importante que no te la guardes. ¿Por qué? Porque después puedes generar una enfermedad. ¿Cómo puedes expresar la ira? Y aquí es una de las cosas en las que te quiero dar unos tips sobre ira o tristeza. Cualquiera, bueno, y todas, porque al final la verdad es que todas, para todas funciona, pero yo experimenté esas dos y fueron a lo mejor con las cuales llegó para mí esta forma de expresión, ¿ok? Entonces, punto número uno, súper importante, siempre encuentra a alguien con quien hablar. Yo sé que de repente a lo mejor hoy no todos tenemos, bueno, en la vida nunca hemos tenido tiempo disponible y agendado como para hoy voy a recibir a mis amigos, voy a recibir la llamada de mis amigos que estén tristes, enojados, alegres o que me quieran contar algo. Pero siempre encontramos un momento y tú sabes que siempre hay un amigo que está dispuesto a compartir contigo. Entonces, abre tu corazón y exprésalo sin que te importe lo que está del otro lado, porque a lo mejor la persona del otro lado pues se siente de la misma manera, o también puedes abrir un canal de comunicación. Si estás listo para hacerlo, pues habla con alguien, platícaselo. ¿Ok? Esa es una de las recomendaciones. Recomendación número 2 sobre cómo expresar tus emociones. Yo sé que a lo mejor algunas personas se te pueda llegar a complicar hablar. Puedes escribirlo. También que lo escribas funciona. Y si cuando lo estás escribiendo de repente tienes ganas de llorar, tienes ganas a lo mejor de gritar, de patalear, de hacer berrinche, hazlo. Porque es una de las cosas que la verdad es que te va a ayudar a ponerle voz. Incluso el solo llorar, el puro gemido que hacemos cuando lloramos, eso también es ponerle voz. Y eso ayuda bastante para liberar y sentirnos en paz o tranquilos. ¿Ok? Y bueno, pues la recomendación con ellos solo es que lo hagas en un espacio en donde tú tengas para que estés tú solo, porque si no de repente imagínate que todos los demás están, te van a ver y quizá puedas cortar la emoción. Y que no sea tan auténtica, porque a veces cuando hay alguien más, pues nos dejamos llevar como por lo que sucede con la otra persona, ¿ok? Entonces esa es una recomendación, que escribas, que saques todo lo que hay dentro de ti. O también puede ser que de repente, en lugar de escribirlo y solamente lo platiques con alguien más enfrente que no esté físicamente. ¿Cómo es esto? Pues con un amigo imaginario, este amigo imaginario que de repente todos tenemos, que al final somos nosotros mismos. Imagínate que le vas a platicar lo que sea que se siente. Y le vas a estar contando como de, oye, me siento súper mal, esto no debería ser así, estoy enojado. Y no pasa nada, porque mientras tú lo sacas y lo externas, funciona súper bien. Y a veces eso es lo que esperamos con los amigos, ¿no? Que solamente te escuchen y que ni siquiera te den ninguna retroalimentación del tema. Pero bueno, eso también te puede servir y ese es otro consejo que te doy. Y hay un último consejo que es quizá la última cosa que yo vivencié la semana anterior. Y quizá acá pues tenga que ver mucho con lo que tú creas y lo dejo a tu criterio. Tampoco es como que sea la ley, ¿no? Pero a mí me funcionó bastante y es hablar con Dios. Quizá es lo mismo que te dije hace rato. Quizá es la misma persona que está con nosotros todo el tiempo y que nos escucha aun cuando tenemos solamente este soliloquio mental. Pero algo que funciona mucho, mucho es ponerle voz. Te decía que yo también estaba súper sensible. Llegué a un punto en el que ya no lograba como
entender qué estaba sucediendo alrededor con algunas cosas, y aunque las entendía estaba doliendo, y como dolía pues lo estaba sintiendo y lo estaba vivenciando, porque eso es súper importante. Entonces llegó un día en el que literal solamente quería como ya estar tranquila y doblar los brazos y las rodillas, y dije ya no sé qué onda, y literal me puse en mi cama y y me puse a hablar con él, ¿no? Digo, yo interpreté que era Dios y yo creo en Dios, entonces pues para mí ese era Dios. Llámese el que está allá arriba en el cielo o el pedazo que cada quien tenemos en nuestro corazón. Entonces, funciona bien, funciona bastante bien, porque la verdad es que yo me acuerdo que solamente sacaba todo lo que estaba en mí y de repente había cosas que yo ni siquiera sabía que estaban adentro. Pero pues conecté con esta parte espiritual mía que tengo también ahí, y que la verdad es que me dio mucha paz. No paraba de agradecer porque eso se me hizo súper extraño, pero también me sentí aliviada con eso. Entonces yo también te lo recomiendo que lo hagas todos los días, porque el punto es que a veces llegamos al momento en el que ya nuestros sentimientos están como en una olla express y ya nada más la tapita hace ¿no? erupción, y entonces sale todo el vapor y todo lo que se puede salir de ahí de la olla express cuando explota. Y a veces explota de una manera horrible, que causa más daños todavía. Entonces yo te invito a que gestiones tus emociones y que poco a poco las vayas expresando. Puedes tener a lo mejor un diario personal, puedes tener a lo mejor una almohada a la cual la agarres y grites, ¿no? Así como en la película Lilo y Stitch. Puedes platicarlo con alguien en el día a día, pero no dejes que se acumulen, porque eso es una de las cosas que no funciona. Y yo creo que este video, te decía que me tardé mucho en hacerlo, no porque me tardara mucho en grabarlo, sino porque de repente no lograba conectar con lo que te iba a explicar. Algo a lo mejor todavía no estaba tan bien. De hecho ya había grabado uno anterior, pero no dije esto no es lo que te quiero decir. Creo que esto sí es lo que quiero compartirte. Y además de las fechas que están próximas, que son la Navidad del Año Nuevo, bueno, pues creo que definitivamente es un momento perfecto para expresar lo que sientes. No te quedes sin nada a decirle a alguien más. Ya sé que esto de repente es como un cliché, pero no está de más que te lo recuerde. Si tienes a las personas que amas vivas, no tardes en solamente a lo mejor mandar un mensaje, en hacer una videollamada, en que con las que estés les hagas caso, porque a veces no lo hacemos, y lo digo también porque me sumo. Entonces, hazlo y no te quedes con nada. O sea, ya deja que pase el 2020, que es el 2021, que 2000, el que sea, el año que sea, siempre va a ser así. La diferencia es que este año compartimos todos en común la misma situación, que fue la pandemia, y que quizá algo que a lo mejor todos vivencian de manera solitaria, el día de hoy se está poniendo como al descubierto, porque yo sé que estas fechas de repente son como para sentirnos agobiados por lo que sentimos, como para sentir a lo mejor en muchas cosas tristeza por las personas que ya no están físicamente. Pero bueno, creo que si tú pones en práctica cualquiera de los tips que te di, yo creo que te va a funcionar. Y a veces son cosas tan sencillas que se nos olvidan hacerlas en el día a día. Te lo digo por experiencia, creo que sirvió de algo lo que experimenté. Así es que si te funciona a ti y recibes el mensaje, bueno, pues qué alegría que haya funcionado, porque la verdad es que de repente pasar por esas cosas no está nada cool, pero también es necesario, porque el corazón se queda más tranquilo después de ello. Me despido de ti, dejo este video. El día que lo veas, solamente te recuerdo que es momento para ser feliz. Ponlo en práctica, igual funciona. Y te mando un fuerte abrazo. Lo que sea que hagas de ahora en adelante, que sea para sumarle a la alegría de tu vida, y definitivamente pues que estés tranquilo todos los días. A veces eso es lo más importante. Así es que te mando un abrazo fuerte. Me despido ahora sí, te dejo mis redes. Cualquier cosa, escríbeme. Y te mando un abrazo. Ya te dije, como mando muchísimos abrazos. Entonces espero que los recibas.